el, de cómo se llama, perdón, es la unidad 2, el tema número 6. ¿Alguna duda o pregunta sobre los temas vistos hasta este momento? Todavía son las 9:43, nos queda media hora. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Necesito que se pronuncien para saber que están ahí del otro lado. Todo bien, licenciado. Todo bonito. Digan. A mí no me quedó muy claro las normas ordinarias. No sé si me podría hacer un breve resumen. Normas ordinarias. Vamos a ver. Voy a volver a poner aquí en pantalla las normas ordinarias. Muy bien. Aquí está. A ver. Dice, las normas ordinarias son normas generales y abstractas que emanan del Congreso. Entre las principales se encuentran la ley del organismo judicial, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Trabajo. Vamos a ver qué más nos dice. La ley ordinaria, común o secundaria, emana del Congreso, que es el Poder Legislativo. Que al efecto del procedimiento más sencillo es el previsto por la ley constitucional. Las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, que es el Congreso, ¿verdad? Y la mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno de los congresistas, ¿verdad? Presentes en la sesión del Pleno. O sea que tenemos ahí que la mayoría simple son los que están presentes. O sea, tienen que votar a favor la mitad. Vamos a suponer que hoy se presentaron al Congreso 100 congresistas. No sé cuántos son, pero hoy se presentaron 100. Entonces, para poder aprobar una una ley ordinaria, necesitamos que sea la mitad más uno. ¿Y la mitad más uno de 100 cuánto es? 51. 51. 51. Entonces, esa es mayoría simple. O sea, si hoy se presentaron 100, y ustedes han visto ahí que ponen en una pantalla, ¿verdad? Los que están presentes y cómo van votando, ahí va saliendo, ¿verdad? Y aparecen los que no han votado y aparecen los que se han votado en una pantalla, en un monitor grande que tienen ahí en la sala del Congreso, ¿verdad? La sala de sesiones del Congreso. Entonces, al llegar a la mitad más uno, ya queda aprobada una ley ordinaria por mayoría simple, ¿verdad? Pero cuando esta no es una ley ordinaria, sino que es una ley orgánica, debido a su importancia por la materia que regula, entonces aquí debe haber una mayor exigencia. Entonces el Congreso, para su aprobación, el Congreso debe votar la mitad más uno de todos los diputados que integran el Congreso, no solo de los 100 que llegaron hoy, sino, por ejemplo, si fueran 240 diputados, yo no sé cuántos son, pero no tengo la cifra exacta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fueran 240 diputados los electos, entonces la mitad más uno de 240, ¿cuánto sería? Pregunto. 121, ¿no? 121. Muy bien, matemáticas simples, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la mayoría simple, ¿cuántos dijimos que eran? 51. 51. Y en esta que es una mayoría absoluta, ¿cuántos dijimos que son? 121. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre 51 y 121. Entonces, cuando en el Congreso se dan, el Congreso es una institución eminentemente política.
en donde todo se da a través de negociaciones políticas, ¿verdad? Y algunas, pues podrían decirse fraudulentas cuando pasan plata ahí debajo de la mesa que nadie sabe, pues nadie mira, pero que se da, según se tiene conocimiento. Entonces, a veces hay leyes orgánicas que necesitan una mayoría absoluta. Entonces, ¿qué hacen? Entran a negociar. Como hay bancadas, entonces la parte interesada viene y va, porque siempre para que se emita una ley hay una parte interesada, quien la propuso. Por ejemplo, si esta ley viene a beneficiar a los empresarios, pues son los empresarios los que buscan la manera de que se origine un proyecto de ley. O hasta lo presentan ellos, ¿verdad? Y buscan un diputado ahí porque no todos tenemos iniciativa de ley. Tienen iniciativa de ley los diputados. Tienen iniciativa de ley la Universidad de San Carlos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y no sé quiénes más, pero principalmente es a través de ellos. Entonces vienen, por ejemplo, los empresarios y buscan diputados afines y les presentan un proyecto de ley. Por ejemplo, que se baje el IVA, dijéramos, ¿verdad? Entonces, no va a suceder, ¿verdad? Pero los empresarios vienen y pueden presentar un proyecto de ley y buscan diputados afines con ellos y les dicen, mira, hacete la campaña, ayúdanos a promover esta iniciativa de ley ante el Congreso. Entonces vienen ellos y pues promueven la iniciativa de ley. Entonces ya en el Congreso lo trasladan a la comisión. Por ejemplo, si es una comisión de economía, entonces la comisión de economía analiza ese proyecto de ley y hace enmiendas y modificaciones y todo lo necesario. Entonces ya lo presenta un diputado, el diputado ponente, dice, ¿verdad? Presenta la iniciativa de ley relacionada con el impuesto al IVA o el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿verdad? Que necesitan que se baje el impuesto sobre la renta. Entonces comienzan a discutir en el Congreso, pero como esta va a ser una ley, imagino, yo no sé si es ordinaria, esa es una ley ordinaria. Entonces, aquí necesita solo una mayoría simple, pero pasa en 3 lecturas. Lo leen la primera vez, lo ponen en la agenda del día, en el Congreso, y leen esa agenda, y entonces votan. Lo leen, ¿verdad? Leen esa iniciativa de ley en la primera lectura, artículo por artículo, y van aprobando a veces artículo por artículo. Entonces votan. Si alcanzan una mayoría simple, que es la mitad más uno de los presentes, pasa a una segunda lectura. Y a veces una tercera lectura y ya queda aprobada la ley, ¿verdad? Pero cuando las leyes son de mayor jerarquía, que son leyes orgánicas, que son de mayor importancia, entonces necesitan la mitad más uno de todos los congresistas. Ya les dije yo que si son 240, ya no va a ser 51, sino que va a ser la mitad de 240 más 1, que serían 121. Entonces comienzan las negociaciones ahí con las bancadas, ¿verdad? Y si se unen 2 bancadas, como ha estado pasando últimamente, que se une la bancada oficial con la bancada de la UNE y no sé cuál otra bancada que tienen mayoría en el Congreso. Entonces, con esas 2 o 3 bancadas que se unen, ya tienen el 50 más 1, 50% más 1. Entonces, a ellos se les hace fácil aprobar una ley. Y aunque las demás bancadas no estén de acuerdo, pasa porque es la mitad más 1. Entonces, si hay una bancada que es minorista y no logra, uniéndose a otras bancadas, conseguir el 50 más 1, pues su voto al final no tiene efecto, pues sí tiene validez, pero no causa efecto porque va a ser la mitad más 1 de los que estén a favor o de los que estén en contra. Si están votando en contra, es la mitad más 1 siempre, ¿verdad? Pero normalmente ahí votan a favor, ¿verdad? ¿Quiénes están a favor de esta ley? Y entonces ahora ya no levantan la mano y comienzan a contar, sino que tienen
un dispositivo electrónico en donde votan, ¿verdad? Y imagino que le dan un clic y aparece en una pantalla gigante ahí que votó a favor, ¿verdad? Ese diputado. Entonces, eso es la mayoría de las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Que una ley ordinaria puede ser, no sé qué ley se les ocurre a ustedes, una ley ordinaria, a ver si logramos hacer clic ahí. Díganme ustedes una ley ordinaria que conozcan. Pregunto, jóvenes. No saben ustedes cuáles son las leyes ordinarias. Ya les mencioné ahí bastantes cuando les puse el ejemplo. Estas, Código de Trabajo, reformas al Código de Trabajo, que son las leyes ordinarias, dice decreto número tal, ¿verdad? Ley anual, ley de bonificación anual para los trabajadores. ¿Ustedes reciben bono 14? Pregunto. Sí. Vale. Sí. Eso está en una ley, establecido en una ley, porque si no los empresarios no la pagan. Entonces hay una ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que es el decreto 4292. Esa es una ley ordinaria, ¿verdad? Que para poder aprobar esta costó un triunfo porque afectaba grandemente al sector empresarial. Y entonces hubo un presidente, Serrano Elías. Él era del partido MAS. Él vino y tenía mayoría absoluta en el Congreso. O sea, su bancada era fuerte. Entonces se alió con otras bancadas y promovieron esta ley, la ley de bonificación anual, que es el bono 14, ¿verdad? Entonces pasó por el Congreso en primera, segunda y tercera lectura, a pesar de la resistencia que hizo el sector empresarial, pero los diputados a favor de esta ley eran más. Entonces votaron a favor y entonces salió la ley de bonificación anual, que es una ley ordinaria según decreto 4292. Eso lo conocen muy bien ustedes, me imagino yo, porque el bono 14 sí lo reciben, contentos lo reciben, ¿verdad? Pero no es tan fácil. ¿Qué manda? También en mi empresa me dan, a finales de enero y comienzos de febrero una bonificación de estudiantiles en ellos también. Sí, pues, pero esa no es una ley. No, así incluso hasta le han apodado aguinaldo extra, porque es me imagino que para los colaboradores que tienen hijos, para apoyarse en útiles, algo así. ¿Pero usted trabaja en la iniciativa privada o en el Estado? Privado. Y pues eso es más un logro sindical. ¿Hay sindicato en su empresa? No. Entonces es un incentivo que hacen los empresarios, ¿verdad? Para mantener contentos a los trabajadores y para ayudarlos. Pero eso no es una ley. Eso es una disposición de su empresa, ¿verdad? Que ellos la pueden quitar cuando quieran, ¿verdad? Porque es una bonificación adicional que ellos pagan, ¿verdad? Entonces eso ellos, por ejemplo, cambian de dueños y vienen otros y ya no la dan. Y como no está establecida en una ley, la pueden quitar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre lo que está regulado en una ley ordinaria y lo que no está regulado, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el otro de la ley del programa del aporte económico al adulto mayor. Entonces, todos los que son mayores, creo que mayores de 60 años, tienen derecho a ir al Ministerio de Trabajo y que los inscriban ahí en un listado y que les pasen una cuota mensual. Antes eran 300 quetzales, ¿verdad? Yo no sé si eso ya cambió. Pero todos los adultos mayores que no reciban una pensión del ICS o del Estado pueden acudir ahí al Ministerio de Trabajo y que los registren y que les den un aporte económico mensual, ¿verdad? Es una ley y no se la pueden negar porque es una ley. Entonces, el requisito es que sea adulto mayor, ¿verdad? Y no estar recibiendo una pensión del ICS o del Estado o de alguna municipalidad, ¿verdad? Del Estado, es de la iniciativa privada, no importa. Y así hay otras leyes, no sé cuál otra ley quieren ustedes que analicemos. Digan.
Electoral y de partidos políticos, licenciado. Sí, también, ¿verdad? Pero esa ya vimos que es una ley constitucional. No es una norma ordinaria, ¿verdad? Porque esa vimos que está dentro de las constitucionales, ¿verdad? Por aquí, aquí está, ¿eh? Esas son normas constitucionales, quiere decir que ya están incluidas en la Constitución, ¿verdad? Entonces, como es la ley de libre emisión de pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad. Estas que son normas constitucionales, no son leyes ordinarias. A ver, dígame, ¿quién quiere hablar? Hablen. Tal vez la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Esa la vimos por aquí, ¿verdad? Por aquí estaba. Aquí está. Estas son normas ordinarias, ¿verdad? Que dice, aquí creo que no me recuerdo, ya ni me recuerdo dónde la leí. Es que allí solo Aquí está está. el trabajo. Y Aquí está hasta abajo, mire, ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. sí. Sí, esa es ordinaria. Entonces, ¿alguien más quiere hablar? ¿Quiere opinar? Diga. Entonces, en conclusión, una ley ordinaria es esta que establece el Estado y que afecta a toda la nación prácticamente, no solo a un grupo, sino abarca a todos los, ya sea trabajadores del Estado, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, lo que pasa que hay una premisa ahí que dice que las leyes son de observancia general y nadie puede declarar ignorancia o desuso. O sea, cuando el Congreso emite una ley, es para todos, sin excepción. Inclusive hasta los extranjeros residentes en Guatemala, ¿verdad? O sea, es para todos los habitantes de Guatemala, el territorio guatemalteco. Las leyes ordinarias y las otras también son las, como les dijimos, las normas constitucionales son para todos. O sea, cualquier ley que emita el Congreso es para todos, para todos los que se encuentren dentro del territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces, esas son las leyes ordinarias y también las constitucionales. Dígame. Diga, por favor. ¿No? Es que lo que pasa es que cuando estoy presentando no veo a nadie, solo oigo una campanita. Y si mandan mensajes tampoco los veo porque solo veo la pantalla. Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas, comentarios? Bueno, entonces vamos a dejar de presentar esto. Y creo que nos vamos al 9, al punto 9. El punto 9. Ahí se recuerdan que ustedes tienen que presentar. Voy a volver aquí, vamos a ver. Ustedes tienen que presentar lo que está en amarillo. Se recuerdan que es para el 19, ¿verdad? He visto muy pocos que se han reunido a hacer el trabajo, porque recuérdense que tienen que reunirse en la sala virtual que les crea, en la subsala, para poder tomar ahí asistencia. Y entonces muy pocos equipos se han reunido a trabajar esto. Entonces los que están en amarillos, lo que ustedes tienen como tarea, son las fuentes del derecho, concepto, clases, ¿verdad? Fuentes reales, históricas, derecho comparado, fuentes formales. El número 5, que es concepto de acepciones de la palabra derecho. Ahí tenemos derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho agrario, derecho del trabajo, derecho internacional, derecho privado, derecho civil, derecho mercantil. Tampoco escriban tanto, un párrafo que escriban de cada definición basta. El derecho subjetivo público, el derecho subjetivo privado.
También tiene que investigar sobre el ámbito de aplicación territorial, temporal y personal de la ley y los conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? El concepto, los diferentes criterios de su determinación y su clasificación. Esas tres, como dijéramos, no son unidades, porque todo esto es la segunda unidad. Incisos, dijéramos, que es el 4, el 5, el 4 que son fuentes de derecho, el 5 que es concepto y acepciones de la palabra derecho, el 7 que es el ámbito de aplicación territorial, temporal y personal de la ley y los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces esto ustedes lo tienen que presentar como un trabajo de investigación usando normas APA. Alguien me preguntaba con relación a eso, pero lo que pasa es que yo necesito que ustedes lean, o sea, eso es analizar, ¿verdad? Lean el texto, lo analicen y luego hagan una síntesis. Y una síntesis es escribir un resumen sobre cada uno de esos temas, puntualizando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en cuanto al derecho natural y en cuanto al derecho subjetivo, las subdivisiones que tiene, ¿verdad? Todos los 5.1.2, etcétera, que dice derecho público, derecho. Entonces, ustedes vienen, leen, analizan y hacen una síntesis. Y hacer una síntesis es hacer un breve resumen. Y citando normas APA. Normas APA quiere decir que ustedes colocan ahí el apellido del autor y el año del texto de donde lo están investigando. Y esta tarea es para el 19. O sea, hoy estamos a 5, o sea, son 2 semanas. Y pocos equipos he visto que se reúnan para hacer la tarea. Bueno, el punto 9 habla sobre la persona jurídica. Definición de persona jurídica, clases de personas, ¿verdad? Está la persona jurídica individual, la personalidad, la personería, los atributos de la persona jurídica colectiva, la definición, los requisitos para su existencia, las clases y la legislación aplicada. Y el punto número 10, que es la relación jurídica, definición, sujetos, clases de relación jurídica, elementos y extinción. Entonces vamos a tratar de iniciar con estos temas. Todavía nos quedan unos minutos. Entonces, ahí estamos. Entonces, el punto 9, comenzamos con la persona jurídica individual. Aquí dice que la persona jurídica individual dice, en este tipo de estructura legal, la persona física asume toda la responsabilidad legal y financiera de la empresa. Esto significa que cualquier deuda, obligación o responsabilidad legal que la empresa pueda contraer recae directamente sobre la persona física propietaria de la empresa. Por ejemplo, si yo soy dueño único de una empresa, yo soy una persona jurídica individual, ¿verdad? Entonces, porque hay una diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. Porque una persona jurídica es la que ya realiza una actividad jurídica, ¿verdad? Entonces, y hay una diferencia entre la persona natural y la persona jurídica, ¿verdad? Entonces, en este caso, que es una persona jurídica individual, en donde él es el único socio de una empresa, entonces él asume las obligaciones y responsabilidades legales y es quien representa, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir el almacén, el trencito, ¿verdad? Es un almacén que se dedica a la venta de ropa usada, por ejemplo, y nueva. Entonces, y ese tiene esa empresa tiene un único dueño que es don José Pablo Bermúdez. Entonces, él como persona natural representa jurídicamente a la empresa. Entonces, él también es una persona jurídica individual. Entonces, él tiene derecho en nombre del almacén de
adquirir obligaciones y compromisos, ¿verdad? Y también de ejercer ciertos derechos. Derecho al comercio, el derecho a muchas cosas, ¿verdad? Pero también adquiere obligaciones, pagar impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es una persona jurídica individual. Entonces, consiste en el conjunto de deberes jurídicos y derechos subjetivos atribuidos o imputados a un determinado ser humano, dice también, ¿verdad? Pero cuando está ejerciendo la representación de una empresa. Luego venimos y vemos aquí la personalidad. La personalidad se refiere a las características únicas e individuales que definen a una persona y cómo se comporta, piensa y siente en diferentes situaciones. Entonces, es un constructo psicológico. Se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante circunstancias particulares. El concepto engloba el patrón. El concepto engloba el patrón de comportamientos, actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. Tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de tal modo que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. O sea, la personalidad es cómo la persona se comporta, ¿verdad? Cuáles son sus actitudes, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿verdad? Todo un grupo ahí con actitudes y conductas que tiene, ¿verdad? Porque, como dice un refrán, genio y figura hasta la sepultura, decían los viejitos, ¿verdad? A ver qué quería decir, pero, por ejemplo, el que es bravo, ¿verdad? El que es noble, el que es conflictivo, ¿verdad? Entonces, esas son conductas de las personas, ¿verdad? Porque no todos son bravos, o no todos son prepotentes y abusivos, ¿verdad? Sino que hay personas humildes, bondadosas, acomedidas, etcétera. Entonces, esas son cualidades que identifican a un individuo y son rasgos de personalidad, ¿verdad? Muy bien. También tenemos la personería, y la personería es algo diferente. La personería dice que es la capacidad que tienen ciertas entidades o personas para ser sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho. En otras palabras, es la habilidad de una entidad o persona para actuar como sujeto de derecho y tener responsabilidades legales y financieras. Es la condición que el derecho exige y confiere para poder formar parte del mundo jurídico. Es la investidura que actúa como condición sine qua non, o sea, condición obligatoria para proyectar y recibir los efectos jurídicos facultados por el Estado. O sea, la personería es la que uno ejerce en representación de, ¿verdad? Es una personería jurídica, podría ser, ¿verdad? Atributos de la persona. O sea, los atributos de una persona son características o cualidades que la definen como individuo. Algunos de los atributos más comunes incluyen la personalidad, que se refiere a los rasgos de comportamiento, actitudes y emociones que son típicos de una persona. El carácter, que se refiere a las cualidades morales y éticas de una persona, como la honestidad, la integridad, la responsabilidad. La inteligencia se refiere a la capacidad mental de una persona para aprender, resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Habilidades, que se refieren a las capacidades prácticas y técnicas de una persona, como la capacidad de cocinar, de tocar un instrumento musical o de hablar varios idiomas, ¿verdad? Esa es una habilidad. Aptitudes, se refiere a las habilidades naturales de una persona, como la capacidad para el deporte, la escritura o las artes. Ustedes se dan cuenta que no todos somos deportistas, ni todos somos escritores, ¿verdad? Entonces es una aptitud natural a veces de una persona. Por ejemplo, Messi, ¿verdad? Que dice que desde chiquito ya metía goles y sigue de grande metiendo goles, es una aptitud deportiva de él, ¿verdad? Y no ha habido todavía quien lo supere hasta el momento, porque hay otros que se le parecen, ¿verdad? Y así sucesivamente.
Actitud es diferente a aptitud, ¿eh? La actitud se refiere a la predisposición de una persona hacia algo, como su actitud positiva o negativa hacia el trabajo, la vida o las relaciones personales, ¿verdad? Ustedes se han fijado que hay personas que son tóxicas, ¿verdad? Ustedes, que nadie se quiere juntar con ellas, que son tóxicas. Pero eso es actitud, no es aptitud, es actitud. Hay gente que es negativa para todo. Ah, no, ustedes, eso no funciona. Ah, no, ustedes, eso no va a salir bien, ¿verdad? Ah, no, eso ya se hizo una vez, ¿verdad? Ah, no, eso no funciona. Esas son actitudes negativas, diferentes a las positivas, ¿verdad? No, hoy salió el sol y hoy va a ser buen día, ¿verdad? O, a pesar de que hoy es día domingo, nos levantamos temprano y estamos recibiendo esa aburrida clase de Derecho 1 con ese señor que tanto habla, pero primero Dios vamos a ganar la clase a pesar que perdimos el primer parcial, pero ahorita al segundo le vamos a poner ganas y ahorita sí ganamos el segundo parcial y vamos a ganar el final, ¿verdad? Y vamos a reunirnos con los compañeros para hacer la tarea y eso nos va a generar otros 10 puntitos ahí adicionales y tal vez con eso ya logramos alcanzar la zona mínima. Esa es una actitud positiva, ¿verdad? Mientras que la negativa es de las personas que ya no se presentaron, pues porque ha habido una deserción ya, ¿verdad? Pues yo he notado ahí que hay una deserción de personas porque son negativas. Ah, no, si ya perdí el primer parcial, mejor ya no sigo porque estoy perdiendo el tiempo, porque plano me va a ir mal en el segundo también, ¿verdad? Entonces, y ni entiendo nada y etcétera, etcétera. Entonces, esas son actitudes de cómo uno encara la vida, ¿verdad? Y el futuro. El futuro siempre es incierto, pues, es un cheque en blanco, ¿verdad? Y una vez que ustedes se inscriben a la universidad y están haciendo el esfuerzo de estudiar sábado y domingo y dejando de ir a pasear, como dicen muchos, mientras otros pasean, ustedes reciben clases y después se ponen a hacer las tareas, ¿verdad? Y otros se van al cine, se van a pasear, juegan pelota. Pero esa es la forma de encarar es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud positiva, ¿sí? Con ganas. Por lo menos ustedes son los profesionales del futuro, ¿eh? Por lo menos en el 2030 ya van a ser licenciados, ¿ves? Haciendo cuentas de todos los semestres, más los exámenes finales y todo eso. Por lo menos en el 2030 se van a graduar para los aplicados, ¿verdad? Ahora los que van ahí retranqueando y van despacio con una actitud negativa, pues tal vez en el 2035 o 40, ¿eh? Pero vamos a hablar de los positivos, que ya saben que en el 2030 se gradúan. Dentro de 7 años se van a estar graduando, así con una actitud positiva y desde ya están sacando promedios arriba de 80 para exonerarse de exámenes privados y públicos y graduarse con medalla de honor, cum laude o magna cum laude si superan los 90 puntos, ¿verdad? Y ahorita es cuando tienen que comenzar. Desde ya tienen que ganar sus cursos arriba de 80 y 90 y cuando terminen de cerrar pensum se gradúan sin más trámite, ya no tienen que hacer tesis ni EPS ni nada. Se gradúan automáticamente y hasta les dan una condecoración cum laude, o sea, estudiante distinguido o magna cum laude si logran superar los 90 puntos. Esa es la actitud, es una actitud positiva y que comienza desde el momento que se inscribieron. Y lo que pasa que muchos dicen, ay, ¿cómo no me lo dijeron antes? Ya cuando están allá por el 8º o 9º semestre, ¿eh? ¿Cómo no me lo dijeron antes? Porque han ido retranqueando, han estado en escuelas de vacaciones, ya han ido raspados, ¿verdad? Entonces, pero es que la actitud debe ser positiva siempre, pues ustedes se inscriben y con el ánimo de sacar buenas calificaciones. Pues sí, sí se puede, sí se puede. Bueno, los valores. Los valores se refieren a las creencias fundamentales de una persona sobre lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto, importante o no importante. Déjenme decirles que esto es muy subjetivo. Porque lo que para mí es correcto, para ustedes puede ser incorrecto. Lo que para mí es justo, para ustedes puede ser injusto. O a la inversa, ¿verdad? Lo que para mí es importante, para ustedes puede no serlo, ¿verdad? Entonces, eso de los valores es así bastante subjetivo. Los intereses. Esto se refiere a las áreas temáticas o actividades
que son atractivas para una persona, como la música, el cine, la literatura o el deporte. Experiencias se refieren a las vivencias o situaciones que ha experimentado una persona a lo largo de su vida, como la educación, el trabajo, las relaciones personales, los viajes. Y también estas experiencias pueden ser positivas o negativas, porque a veces uno ha tenido malas experiencias, pero de las malas experiencias se aprende. El aspecto físico, ¿verdad? Se refiere a las características físicas de una persona, como su altura, su peso, su color de pelo, ¿verdad? O sus rasgos faciales. Ustedes han visto que hay muchos jóvenes ahí que les gusta levantar pesas, de hacer ejercicio y andar así como dicen, bien ponchaditos así y ser atractivos ahí para las chicas, ¿verdad? Y las señoritas, pues, que se maquillan, se peinan bonito, se ponen bonita ropa, y entonces eso es la parte física, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, hasta los atributos de la persona. Si no tienen preguntas, comentarios, pues yo me paso a despedir porque ya se nos fue el tiempo. Ya ustedes tienen que ir a un pequeño receso ahí, tomarse su cafecito, ir al baño y prepararse para su próxima clase. Diga, David. Yo solo quería ver si me podía pasar el link de Classroom. Es que el domingo pasado ya no me lo pasó. Así, híjole. Sí. Pero alguien más que se lo pudiera pasar. Vamos a ver, déjenme ver aquí, Classroom. Aquí lo voy a poner de una vez, hagámoslo. Y no se me olvida. Porque ya de aquí me paso al curso de contabilidad 1 y se me fue el día. Vamos a ver aquí. Mostrar, copiar invitación, pegar aquí. Creo que por ahí está. Ahí. La asistencia, jóvenes, ahí está. Ahí quieren que les vuelva a poner el link de asistencia. Es que se pone normalmente al principio. Ya a la salida ya no. Ahí les voy a copiar la lista para que pongan su asistencia todavía los que no se han registrado, pues. Ahí les va. Bueno. Ahí está el Classroom, ya lo copió, joven. Sí, ya, gracias. Vaya pues. Entonces, los que no se han anotado en la lista de asistencia pueden hacerlo aún. Ahí se les coloqué otra vez el formulario de asistencia. Muy bien. Hasta ahorita solo 43 se han anotado. Y hemos tenido, pues, más de 55 aquí en la clase. Yo les agradecería a todos los que no se han anotado que se anoten aquí en la lista de asistencia porque sí cuenta. Solo hay 45 anotados. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Tengan buen domingo. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, licenciado.